Bueno, continuemos. ¿Se oye y se ve bien, Emanuel? Sí, profe. Ok. Entonces ahora lo que vamos a hacer es analizar la primera ley para un volumen de control. Entonces ya sabemos que la masa se conserva. Ahora vamos a hacer un volumen de control y vamos a aplicar la primera ley a ese volumen de control. ¿Ok? Entonces ponemos en la clase 2 la primera ley para un volumen de control. Entonces decimos, ahora consideremos de nuevo un volumen de control en el que no solo masa cruza el sistema, no, el sistema no, la frontera del sistema cruza la frontera del sistema, sino que también se intercambia calor, trabajo y energía. Entonces, igual que en la clase pasada, vamos a considerar entonces un volumen de control que yo lo voy a dibujar rectangular por conveniencia, por facilidad, ¿verdad? Entonces yo lo voy a tener aquí. Este va a ser mi volumen de control. Entonces, voy a tener una masa ingresando por aquí y voy a tener una masa saliendo por aquí. ¿Ok? Entonces, entonces, la masa, vamos a ver, aquí hay que poner un poquito de atención, muchachos. Aquí, esta masa está ingresando al sistema, ¿verdad? Y esta masa está saliendo del sistema. Entonces, ok, ¿qué vamos a tener aquí? Vamos a tener una masa sub T más el delta de masa ingresando. Esta es la masa en el tiempo T. Vamos a tener la energía más la energía específica de la masa que está ingresando por el pedacito de masa que está ingresando. Entonces, esto va a ser la energía en el tiempo T, igual. La masa T más dt más el delta de masa saliendo es la masa en el tiempo T más dt. Y la energía, aquí me faltó E sub T.
La energía en el tiempo t más dt más la energía específica de la masa saliendo por el pedacito de masa saliendo es la energía en t más dt. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos un delta de masa entrando. ¿Con qué propiedades? Bueno, trae una energía específica de ingreso, trae una velocidad de ingreso y trae una presión de ingreso. El delta de masa saliendo lleva una energía específica de salida, una velocidad de salida y una presión de salida. Entonces explicamos todo más despacito aquí. Entonces decimos, en el intervalo en el intervalo t más dt, se tienen las siguientes cantidades presentes relacionadas con el volumen de control. Entonces vamos a tener un delta de masa ingresando. Entonces decimos, es la masa con sus propiedades uniformes ingresando al volumen de control. El A sub I no lo dibujamos, pero por supuesto que si está ingresando, hay un área de ingreso, ¿verdad? Entonces es el área de ingreso del elemento delta MI. E sub I, E minúscula sub I, es la energía específica del elemento delta MI. Delta MS es la masa con sus propiedades uniformes saliendo del volumen de control. A su vez, es el área de salida del elemento delta M de salida.
delta W del volumen de control incluye todas las formas de trabajo que cruzan la frontera del sistema. Producidas por el sistema, tales como las producidas por ejes rotativos, fuerzas cortantes, desplazamiento de la superficie de control y etcétera. ¿Ok? Entonces son todos los trabajos que cruzan la frontera, punto. Ya sea a través de ejes, a través de cilindros, a través de lo que ustedes quieran. Por eso se llama delta W del volumen de control. Hay otro trabajo que está involucrado en el volumen de control y es el delta W, el delta de trabajo del flujo de masa, asociado al flujo de masa. Entonces decimos es el trabajo asociado con el ingreso y salida de los elementos de masa cuando cruzan la superficie de control. O sea, es el trabajo asociado al flujo de masa. A ver, y aquí esto tienen que tratar de captar bien este concepto, porque este concepto va a ser importantísimo después cuando analicemos tanques que se llenan de vapor, o cuando se vacían de vapor, o cuando sacamos vapor de las líneas de producción. Entonces, a ver, en palabras sencillas que nos quede claro. Uno es el trabajo que hace el volumen de control, o que yo le meto al volumen de control, ¿verdad? Y otro es el trabajo asociado con poder meter y sacar el flujo de masa del volumen de control. ¿Está claro? ¿Sí está claro o no está claro? ¿Sí está, no está? No, sí está, no está. Ustedes se saben ese Medio chiste. filosófico. Ese chiste, había una muchacha que se llamaba Sista, entonces llegaba el novio a buscarla. ¿Sí está, está? No, sí está, no está. Era un chiste muy malo que me contaba mi abuelita. Bueno, a ver, no es que no es un asunto filosófico, Richard. Es que son dos conceptos diferentes. Vea, imagínese que usted tiene una turbina de vapor y usted le está haciendo pasar vapor
a través de la turbina. El volumen de control suyo incluye la turbina. Entonces, a través del eje, usted está exportando ese volumen de control trabajo hacia el sistema. Por ejemplo, usted mueve un molino, ¿verdad? O mueve un generador y produce electricidad, etcétera, ¿ok? Entonces, a través del eje, usted cruza la superficie de control de la turbina y exporta ese trabajo, ¿verdad? Pero otro es el trabajo que alguien tuvo que hacer para poder que ese flujo pasara por la turbina. ¿Me explico? Entonces, uno es el trabajo que produce el volumen de control y otro es el trabajo asociado con mover el flujo a través del volumen de control. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Lo ven? Entonces, ¿cómo es que se asocia ese trabajo? Ese trabajo, usted tiene una presión de entrada y una presión de salida, ¿verdad? Entonces, la presión de entrada tiene que ser mayor que la presión de salida para que el flujo avance, ¿verdad? ¿Quién pone ese trabajo? Esa presión precisamente. Porque la presión multiplicada por el área de entrada es la fuerza de entrada y la presión multiplicada por el área de salida es la fuerza de salida. Entonces usted tiene una fuerza neta y hace mover un flujo neto de sustancia una cierta distancia. Ahora, ¿quedó más claro? ¿Ok? Entonces, Sí, sí. acuérdense en la cabeza, ¿verdad? Hay dos trabajos asociados con el volumen de control. Uno, el que yo le meto a ese volumen de control o le saco a través de ejes, y otro, el asociado con poder mover el flujo para que pase por el volumen de control y ese volumen de control me pueda o absorber o exportar trabajo. Bueno, entonces, nos falta, ok, ya aclaramos el delta W del flujo de masa y ahora nos falta el delta Q, que es el calor neto que cruza la frontera o la superficie de control. Ok, entonces todas esas variables, perdón, están involucradas en el análisis que vamos a hacer del volumen de control. Entonces, aplicamos la primera ley a ver cómo habíamos visto ya la primera, no, la primera ley no la hemos escrito, ¿verdad? No. Ok, entonces vamos a ver. Aplicamos la primera ley para un cambio de estado. Tenemos lo siguiente, ¿verdad? Que esto sí ya lo hemos visto, que el calor para ir de un estado 1 a un estado 2 es igual a la energía total 2 menos la energía total 1 más el trabajo para ir de un estado 1 a un estado 2. Entonces, ahora lo que hacemos es consideramos al considerar un pequeño intervalo de tiempo de t, la ecuación anterior se convierte en
delta Q a dt es igual a E2 menos E1 entre dt más el delta de trabajo total a dt, donde el delta de trabajo total es el delta de trabajo que produce el volumen de control o que consume el volumen de control, más el delta de trabajo asociado con los flujos de masa. Y E2 se convierte en la energía en el tiempo t más dt, y E1 es igual a la energía en el tiempo t. Entonces, ¿qué se convierte? Perdón, E2, ¿verdad? Es la energía en el tiempo t más delta t más la energía específica de salida por el elemento de salida. Y esta es la energía en el tiempo t más la energía específica de entrada por el delta de masa de entrada. Entonces, E2 menos E1 se convierte en E en T más delta T más ES por delta MS menos ET más EI delta MI. Y esta es la ecuación 5. Fíjense que, ecuación 5, sí. Ajá. Fíjense que esto que está aquí, este término, esto que está aquí son julios, ¿verdad? Estos son julios. Y esto que está aquí son julios por kilogramo. Y esto que está aquí es kilogramo. Entonces, las unidades van bien, ¿verdad? O sea, estoy sumando junios con julios. Y lo mismo ocurre aquí de este otro lado, ¿verdad? Esto que está aquí son julios. Esto son julios por kilogramo. Y estos son kilogramos. Entonces se cancelan los kilogramos y vamos sumando julios con julios. ¿Ok? O sea que estamos bien. Entonces, Profe, esto, dígame, esta no sería la ecuación 4. seguro me brinqué alguna. Vos sabés, déjame ver. Es que yo tengo que la última fue la tercera, la de masa en tiempo t y el elemento en Ah, es que entrada. la 4 es la ecuación de continuidad. De ahí, claro. Se me olvidó ponerla. Aquí, esta. Esta es la ecuación 4. ¿Ok? Entonces vamos bien por aquí, vamos bien. Entonces, esto ahora lo vamos a acomodar así, para ir acomodando y vamos obteniendo nuestra primera ley. Entonces, implica que E2
menos E1 lo podemos escribir como E en T más DT. Ahora le pongo aquí menos ET. Lo cierro entre paréntesis. Y acomodo el otro término de las energías específicas por aparte. O sea, la energía específica de salida por el delta de masa de salida menos la energía específica de ingreso por el delta de masa de ingreso. Listo. Ok, vean qué interesante, ¿verdad? Aquí es donde empezamos a analizar bien que esto que está aquí representa el cambio neto en la energía del volumen de control. ¿Ok? Y esto que está aquí representa el flujo neto de energía que cruza la superficie de control en el intervalo de T debido al flujo de masa ingresando y saliendo del volumen de control. Entonces, ahora, para encontrar, vean que ya estamos encontrando, digamos, estamos acomodando este término, ¿verdad? Ya este término, ya llegamos a qué es este. Ahora, para encontrar la expresión para delta del trabajo total, primero encontramos una expresión para el trabajo relacionado con el flujo de masa entrando y saliendo, y procedemos como sigue. Entonces, vamos a decir, el delta, entonces esto implica que el delta de trabajo debido al flujo de masa va a ser un F por definición de trabajo punto DR. ¿Ok? Donde la magnitud de F es unos esfuerzos normales por un área, ya sea de entrada o de salida. ¿De acuerdo? Entonces ponemos donde Rho sub n ¿dónde está Rho? Aquí está. Rho sub n. Ojo qué bonito, ¿verdad? Son los esfuerzos
de tensión normales al área A ya sea al área de entrada o salida y corresponden a la presión estática P en el punto de análisis, ya sea la entrada o salida. ¿Ok? Entonces, fíjense. Vamos a decir, la magnitud de F es rho n por A. Ah, bueno, y aquí nos faltó. Y la magnitud de DR, pongámoslo bien claro, ¿verdad? F magnitud. Y la magnitud de DR la vamos a llamar DL. Entonces, implica que el delta de trabajo debido al flujo de masa es rho n por A, que es la magnitud de F, y por DL. Ya lo estamos trabajando en forma escalar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el trabajo digamos, en este caso el trabajo lo vamos a trabajar como escalar, ¿verdad? Para que nos quede en la ecuación de la energía, para que nos quede claro a qué corresponde. Ok, entonces, ¿por dónde voy? Ah, ok, aquí voy. Ok, entonces, esto que está aquí, fíjense, esto que está aquí es el diferencial de volumen. Entonces, esto puedo escribirlo como P de V. Y esto a la vez puedo escribirlo en forma general como P por el volumen específico por el delta de masa respectivo. Entonces, en el intervalo en dt, entonces vamos a tener que el delta de trabajo debido al flujo de masa es igual ¿a qué? A la presión de salida por el volumen específico de salida por el delta de masa de salida menos lo que ingresó. La presión de entrada por el volumen específico de entrada por el delta de masa de entrada. Entonces, ojo, el trabajo, el delta W total es el delta de trabajo que me hace el volumen de control
más el delta de trabajo asociado con el flujo de masa, ¿verdad? Entonces, ok. Esto es igual a el delta de trabajo que me produce el sistema, el volumen de control, más P de salida por el volumen específico de salida por el delta de masa de salida menos la presión de ingreso por el volumen específico de ingreso por el delta de masa de ingreso. Ok, esta es la ecuación 7. Y eso era lo que andaba buscando, cuál era la 6. La 6 es esta. Esta. Listo, entonces ya tenemos la expresión para el delta W total. Bien. Entonces ahora sustituimos en la ecuación bueno, pongámosla, porque ya se me hizo un enredo de ecuaciones. Ok, teníamos la ecuación delta Q de T igual a E2 menos E1 entre dt más delta W total entre dt. dt. Y entonces sustituimos las ecuaciones que hemos obtenido, que es la 6 y la 7 en esta ecuación. Entonces sustituimos seis y 7 en ecuación anterior y obtenemos vamos a ver, ajá, ajá, sí, perfecto. Y obtenemos, ¿qué obtenemos? Obtenemos lo siguiente, obtenemos que la variación de Q con el tiempo es igual a E en T más dt menos ET, ¿verdad? Más la energía asociada con las masas que están saliendo menos las que están entrando. O sea, esta ecuación, la 6, ¿ok? Que ya la dedujimos. Más el W total sobre dt. Y el W total sobre dt es
es la ecuación 7. Entonces es el trabajo que hace el volumen de control a través de ejes más el trabajo asociado con el flujo de masa. Voy a tener que quitar esto. Menos P de ingreso, V de ingreso, delta M de ingreso, sobre dt. Ah, bueno, aquí me faltó, ¿verdad? Aquí me faltó dt. Y ahora solo nos resta acomodar un poquito esto. Vean. Entonces esto lo acomodamos así. Delta Q dt es igual a este término que está aquí. Fíjense. Este término que está aquí lo agrupo. Entonces, este término lo agrupo y entonces lo escribo aquí. El DE total entre el DT más este energía específica de salida por delta M de salida, voy a escribirlo así, entre DT menos energía específica de ingreso por delta MI sobre DT. ¿Verdad? Está bien escrito, se respetan las leyes de la matemática, más de el volumen que produce el volumen de control sobre dt, o sea, lo que estoy haciendo es separando. Entonces, este término lo estoy tomando con este, ¿verdad? Y esto es, y ahora pongo los otros términos, y los otros términos los voy a escribir así, más P de salida por V de salida sí, está bien. Por delta M de salida de T menos P sub I, V sub I, delta M sub I de T. ¿Ok? Entonces ahora agrupo. Y lo escribo así. Los términos negativos, para que todo me quede positivo y la ecuación me quede bonita, entonces paso en los términos negativos para el otro lado. Y fíjense que tengo de factor común, ojo, esto es factor común con este, ¿verdad? Y este es factor común con este. Entonces, paso los negativos hacia donde está el calor. Entonces me queda delta Q de T más, saco factor común, delta M sub I sobre dt por
energía específica de ingreso más P de ingreso por volumen específico de ingreso es igual a la variación en la energía total del sistema, de T, más, saco a factor común, delta M de salida, dt, por la energía específica de salida, más la presión de salida por el volumen específico de salida. Ah, ya se está poniendo bonita la ecuación, ¿ok? Más, me brinqué un término que no escribí y ninguno de ustedes me dijo, no, aquí está, aquí está, aquí está. Más este término, ¿verdad? Este término, más W del volumen de control que cruza la superficie de T. Ok, y esta es la ecuación 8. Entonces ahora vean que lo que tenemos es que desmenuzar esto. La energía específica de ingreso y la energía específica de salida. Pero hagamos un descanso para que no se vuelvan locos con tanto desarrollo de ecuación. Ok, entonces hagamos unos 10 a 12 minutos o 15 minutos de recreo y yo les aviso por Telegram cuando seguimos. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Fíjense que es mucha aritmética, mucha matemática, mucho manejo matemático, pero la ecuación a la que se va a llegar es bellísima. Es una ecuación que es manipulable y con la cual vamos a poder predecir el comportamiento de nuestras máquinas. Ya ustedes se pueden ir dando cuenta, por ejemplo, que aquí este es el flujo de entrada, ¿verdad? Este es M sub I, punto. Este es el flujo de salida, M sub S, punto, ¿verdad? Y ahora vamos a ver qué es la energía específica entrando y saliendo del volumen de control. ¿En qué consiste, ya, antes de que nos vayamos al recreo, esa energía específica? Consiste en la suma de las energías que hemos visto que ya las desarrollamos. La energía cinética específica, la energía potencial específica y... La interna. Es correcto. Y la energía interna es específica. Entonces, ese es el paso que sigue y vamos a llegar a una ecuación lindísima y entonces vamos a poder analizar procesos de flujo y estado estacionario o estable, que son todo lo que tiene un flujo que entra y sale. Bombas, turbinas, abanicos, intercambiadores de calor, una serie de máquinas increíbles. Ok, pero bueno, esos pasos ahorita los hacemos y llegamos a la ecuación bonita. Bueno, entonces dejamos de compartir y en unos minutos volvemos.